Mis queridos, les invito a buscar entonces ahí en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos en el capítulo 3. Quiero animarte a que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Ya estamos aproximadamente a año y medio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos acá algunas controversias que hay. Observa conmigo el versículo 19 al final. Dice el verso 19, y vinieron a la casa, capítulo 3, verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Observa el verso 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mira el verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que ésta sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Verso 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta porción es interesante. Lleva por título la acusación de blasfemia contra el Espíritu Santo. En el día de mañana voy a colocar ahí el bosquejo de esta porción para que ustedes lo puedan observar. La acusación de blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a mirar este texto. En esta porción veremos cómo el siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, es acusado de blasfemia. Tal es la dureza de los opositores que no pueden reconocer señales evidentes que Jesús, como Mesías, que Él está mostrando. ¿Recuerdas que Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino, y qué más? Y los suyos no le recibieron. Este rechazo fue comandado por los líderes religiosos, aquellos que tenían en sus manos la verdad de Dios, conocían la palabra de Dios, pero por la dureza, por su celo, rechazaron a la persona de Cristo Jesús. Pablo agregaría posteriormente lo siguiente, que les ocurrió a ellos endurecimiento en parte. En otras palabras, cayeron bajo la ceguera espiritual. Esa generación no pudo ver lo que era evidente. No pudieron percibir las evidencias y se obcecaron en su razonamiento de tal forma que dieron muerte al autor de la vida, no reconociendo a la persona de Cristo Jesús. Al mirar esta porción, podemos ver las acusaciones y cómo nuestro Señor Jesucristo va a dar respuesta a estas acusaciones. Quiero que observes conmigo en el verso 19, que dice la última parte, y quiero que observes en primer lugar en esta porción el acoso de los suyos. Observa el verso 19. Vinieron, dice al final del texto, a casa. Luego que el Señor Jesucristo se ha apartado de la playa, de la costa, de la multitud, se ha ido al monte a orar, a pedir dirección. Luego de pasar aquella noche pidiendo dirección al Señor, Jesús ha regresado y ha elegido a 12 hombres que se convirtieron en sus apóstoles, a quienes el Señor Jesucristo les otorga su autoridad, al punto que ellos también pueden echar fuera demonios, sanar enfermedades, reprender demonios, y aún también la facultad de resucitar muertos. Y ellos tienen esas señales porque son evidencias de un ministerio apostólico. Vemos ahora que el Señor Jesucristo regresa de nuevo a Capernaum, a una casa. El texto
y al comparar los evangelios, no nos dicen cuál es la casa. Puede que sea la casa de Pedro y de Juan, no sabemos, pero es evidente que el Señor, el texto, verso 19, dice, vinieron a casa. Observe el acoso de los suyos. Verso 20, la multitud que se agolpa nuevamente en el entorno de Jesús. Dice el verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Interesante la multitud que se agolpa. El gentío, la gente. Aquí el texto se agolpó es una masa de personas desordenadas. No han sido convocados, no han sido invitados, pero se oye que Jesús nuevamente está en una casa y viene la multitud, viene a este lugar y le buscaban. Obviamente vienen tras beneficios. Tanto era el gentío, tanto era la demanda, que el texto dice, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Dado el gentío y la demanda, no había lugar ni tiempo para atender las propias necesidades básicas de las personas. Debemos entender algo en este punto de esta historia. Es que Jesús está realizando un ministerio de milagros increíble. Nunca antes había ocurrido esto, de tal forma que los médicos ya no tenían pacientes. Si tú miras en Mateo capítulo 9, verso 33, el evangelista dice lo siguiente, Mateo capítulo 9, verso 33, y echando fuera el demonio, el mudo hablaba y la gente se maravillaba y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Tanto era el gentío, cada uno venía por su milagro y alguno hasta pensaba, aunque no estoy enfermo, voy a tocar a Jesús por si me llego a enfermar. Ahora, es interesante que el evangelista Marcos nos presenta ese detalle que ni aún había tiempo, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y esto me hace pensar que si el relato está acá, si Marcos hace esta mención, es porque creo que es necesario y es interesante que prestemos atención también a nuestras necesidades de descanso y de también comer. Muchas veces en el ministerio es demandante y este gentío no le interesa si Jesús puede descansar, no le interesa si Jesús puede comer, y muchas veces nuestra imprudencia, por nuestra necesidad, demandamos de los siervos del Señor sin entender que ellos también necesitan descanso, reposo, y como dice el texto acá, no había tiempo para descansar. Es evidente que la prioridad de nuestro Señor Jesucristo era ministrar, suplir necesidades. ¿Ves el acoso de los suyos? Una multitud que se agolpa. Observa conmigo el verso 21. La molestia del círculo cercano de Jesús, posiblemente su familia. Observa el verso 21 de Marcos capítulo 3. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Cuando lo oyeron los suyos, es una referencia a su familia, el grupo más cercano. De hecho, cuando miramos el verso 31, descubrimos que la familia, los hermanos, María, los hermanastros de Jesús, vienen de Jerusalén, un viaje de cerca de 50 kilómetros, vienen a ver al Señor Jesucristo. ¿Vinieron para qué? Observa el texto, verso 21, la molestia de los suyos. Cuando lo oyeron los suyos, el entorno familiar, el círculo más íntimo de Jesús, vinieron para prenderle. La idea es sacarlo, trataron de apartarlo de la multitud que le rodeaba. Este es un término fuerte porque fue utilizado con Juan Bautista cuando fue arrestado y también cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. Es un término fuerte. La idea es que vino la familia, vinieron los suyos y quisieron sacarlo del entorno en que él estaba, y mira la conclusión que llegan, porque decían, este Jesús está fuera de sí. Pensaron que estaba perturbado. Es posible que en una mención ellos en cierta forma eran incrédulos. Pensaron tal vez la familia, todo el alboroto, todo el lío que está produciendo Jesús. Y es muy posible que, como dice el relato de los evangelios, que los hermanos de Jesús o los hermanastros de Jesús no creían en él, no estaban de acuerdo con las declaraciones de Jesús, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, y ellos llegan a la conclusión, está fuera de sí. Ahora, fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo lo siguiente, está registrado en Mateo capítulo 13, verso 57.
no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. ¿Entiende ahora? Que aún los más cercanos de su familia finalmente no creyeron en Jesús. Recuerda que ni aún la propia familia, Juan capítulo 1, verso 11, que citaba al principio, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. El desprecio de un enemigo es difícil de afrontar, pero es aún más difícil el poder soportar la incomprensión de un amigo, o en este caso, de su propia familia. ¿Cuántas veces hoy, por el fervor, por el celo, por las cosas de Dios, más de algún amigo, más de algún cercano, un familiar, nos ha acusado de fanáticos? Pero encontramos acá que Jesús está dedicado, encomendado a una misión especial. El acoso de los suyos, la multitud se agolpa, la molestia de los suyos, y lo tomaron aparte y quisieron sacarlo porque están diciendo: Jesús, estás haciendo declaraciones y estás haciendo cosas, estás fuera de sí. Entre paréntesis, solo Marcos hace mención de estos detalles. Observa conmigo, hemos visto el acoso de los suyos, verso 19 al verso 21. Observa conmigo ahora, si tienes tu Biblia abierta, en Marcos en el capítulo 3, verso 22. Observa conmigo el verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, interesantemente, no solamente vino la familia de Jesús a ver a Jesús allá en Capernaum, de Galilea a Capernaum, sino que de Jerusalén viene una comitiva. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, recordemos en primer lugar que los escribas son los eruditos, los teólogos, los conocedores profundos de la verdad, de la palabra de Dios. Entre paréntesis, les he dicho antes que había cerca de 300 profecías acerca de la persona de Cristo Jesús. Era evidente leer el Antiguo Testamento y observar las declaraciones de Jesús, en especial los milagros de Jesús, para llegar a la conclusión: es la persona que ha de venir. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, es decir, que desde Jerusalén, posiblemente el Sanedrín, ya se está desarrollando un plan macabro. El plan macabro es eliminar a Jesús, porque mira con qué vienen, con qué intención vienen. Observa la acusación de los escribas, verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Como no pueden negar los milagros poderosos que hace nuestro Señor Jesucristo, su estrategia es una campaña de desacreditación de la persona de Jesús. ¿Y qué mejor desacreditarlo con Belcebú? Término que significa señor de las moscas o de la suciedad, conocido también como el príncipe de los demonios. Observa la acusación: que está poseído por Belcebú, por el príncipe de los demonios, y por el mismo príncipe de los demonios está haciendo milagros. Es decir, que todas las sanidades, que todos los milagros que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo eran por el poder de Satanás y no de Dios. Tanto era la ceguera, tanto es el celo, tanto es el rechazo, que no pueden ver aquello que es evidente. Entre paréntesis, esta es una acusación muy grave. Asociaban a Jesús con el ministerio diabólico, con Satanás y con su contorno, con obrar milagros desde el reino de las tinieblas. Es interesante que el evangelista Mateo y también Lucas, cuando narran este acontecimiento, incluyen también a los fariseos, ya que es notorio que ocurrió un milagro, y al hacerse ese milagro, estos líderes acusan a Jesús de que él lo está haciendo por el espíritu de Belcebú o por el espíritu de Satanás. No es nada nuevo esta tendencia de dañar, desacreditar, pero de una forma diabólica. Recuerdo años atrás en mi país, cuando comenzaba la primera iglesia allá en mi país, que corrió la voz de que yo había formado una secta satánica. Y viajaba unas personas desde un país hacia Santiago, y un hermano de la iglesia que era un diácono
les fue a buscar, y esta pareja hizo el comentario de que nosotros, o que yo estaba en un grupo satánico, estaba comenzando casi una secta. Este hermano que les fue a recoger detiene el vehículo a un costado y le dice: un momento, yo soy diácono de la iglesia de Andrés y no es una secta, enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el celo quiere desacreditar a otras personas. Es interesante notar que a pesar de que estos hombres acusaban a Jesús de obrar bajo el poderío de Satanás, ellos mismos eran esclavos de Satanás. Si tú miras en Juan, en capítulo 8, el versículo conocido, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Jesús le dice a los judíos, a los líderes, en Juan capítulo 8, verso 41 y 42 lo siguiente. Leo para ustedes, Juan capítulo 8, verso 41 y 42. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mira la acusación del Señor. Obviamente el padre ahí es Satanás. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, y a un Padre tenemos, que es Dios. Verso 42 de Juan capítulo 8, Jesús les dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió a mí. Palabra fuerte. Jesús les está diciendo realmente: ustedes son los hijos de Belcebú, o los hijos de Satanás. Vemos el acoso de los suyos, verso 19-21. Vemos la acusación de los escribas, verso 22. ¿Cómo va a reaccionar Jesús frente a esta acusación? Veamos verso 23 al 27. La argumentación de nuestro Señor Jesucristo. Esta argumentación de Jesús va a evidenciar lo absurdo de la propia acusación de los líderes, de los escribas y también de los fariseos, dos representantes religiosos, autoridades, por así decir, espirituales en la nación de Israel. Y de hecho, el rechazo de la nación de Israel hacia la persona de Cristo Jesús vino comandada directamente por los líderes religiosos, y detrás de esto el Sanedrín. Observe el argumento de Jesús. En primer lugar, vamos a ver en el verso 23 la pedagogía de Jesús. Mira lo que dice el verso 23. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Y aquí hay interesante: Jesús hace una convocación, llama a la multitud, llama al grupo que estos líderes, tanto los escribas, los fariseos, estaban queriendo manipular, convencer, moverle las emociones. Entre paréntesis, las opiniones públicas siempre mueven a las masas. Jesús los llama, los convoca, y habiéndolos llamado, les decía en parábola. Y aquí encontramos algo interesante, ya que la parábola es una analogía con la intención de enseñar una verdad. En Mateo capítulo 13, algunos de ustedes conocen la porción, se le denomina las parábolas del misterio del reino de los cielos. En Mateo capítulo 13, Jesucristo va a dar 7 parábolas. Y es interesante que en el verso 10 de Mateo capítulo 13, los discípulos se sorprenden que Jesús les enseñara en parábolas. Mira el capítulo 13, verso 10. Los discípulos preguntan. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor le va a dar 3 razones por las cuales les habla en parábolas. Primero, Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Segundo, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no vean, oyendo no vean, ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo. En otras palabras, el Señor Jesucristo habló en parábolas para que los que no creían no pudiesen percibir las enseñanzas de Jesús. En segundo lugar, para que los que creen en Jesús entiendan las verdades de estas parábolas. Y en tercer lugar, para que se cumpliese lo dicho del profeta Isaías. Es por eso que el argumento del Señor comienza con la pedagogía. ¿Y la pedagogía cuál es? Les habló, les decía en parábolas. Entre paréntesis, los hebreos
eran expertos en enseñar el lenguaje figurado. No es algo nuevo en la pedagogía hebrea, pero es evidente que Jesús habló en parábolas como una señal de sentencia para los que no creen, como una bendición para los que no creen y para cumplir de esta forma las Escrituras. Observa el verso 23, el argumento de Jesús. La pedagogía de Jesús, habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En otras palabras, es ridículo el argumento que ustedes están presentando. Es ridícula la acusación que estaban haciendo en contra de Jesús. En otras palabras, no es lógico esta acusación. Y observa el paradigma que presenta Jesús, verso 24 al 27. El paradigma tiene que ver con las ilustraciones o las parábolas. En primer lugar, Jesús les va a decir que la división de las fuerzas de un mismo ejército, de una misma casa, de un mismo reino, de un mismo poderío, si está dividido, no va a prevalecer. Observa la división de las fuerzas. Verso 24, un reino dividido. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Un reino, una institución dividida, una organización dividida, una iglesia dividida, jamás puede permanecer. Para poder sobrevivir necesitamos la cooperación y no complicación. Cuando hay un liderazgo y en ese liderazgo están divididos y en vez de haber cooperación hay complicaciones, ese liderazgo, esa iglesia, esa organización, ese reino no puede ir adelante. Y esa es la lógica de Jesús, la división de las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Un reino dividido. Observa el verso 25, una casa dividida. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La disfuncionalidad de una casa, que cada uno hace lo que quiere sin cumplir sus roles, sin cumplir sus propósitos, va a desintegrar ese hogar. En un hogar no puede prevalecer si están todos haciendo lo que quieren, si los cónyuges no están en el mismo punto, no están en acuerdo. Ese hogar irremediablemente se va a dividir, irremediablemente se va a destruir, porque hay un hogar disfuncional. Cada uno hace lo que quiere o lo que le parece. Notas el argumento de Jesús, es por eso que Jesús le dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? La división de las fuerzas, un reino dividido, una casa dividida. Observa el verso 26, Satanás contra sí mismo. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Si Jesús echara fuera a los demonios por Belcebú, el diablo estaría obrando contra sí mismo, es decir, liberando a aquellos que quiere oprimir y poseer. ¿Recuerdas que hay un dicho que dice: divide y vencerás? La lógica es imposible. La acusación de estos líderes era falsa, era ilógica. En cierta forma vemos acá la división de las fuerzas, pero en este paradigma el Señor Jesucristo, observa el verso 27, va a decir lo siguiente: la desactivación del poderoso, otra ilustración más. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero ¿qué? No le ata. Esta es la acción de anular aquel que produciría la confrontación en una casa. Entonces podrá saquear su casa. Una vez anulado el poderoso, se puede usurpar. Y Jesús está diciendo: aunque Satanás sea el hombre fuerte de la casa, yo soy el poderoso. Yo soy, aunque este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo triunfó. Él entró a este mundo en tinieblas para traer luz y para rescatarnos de las tinieblas a la luz. Ahora, hay un detalle interesante que se menciona en Mateo y que no está registrado en Marcos, que es una razón más. Hemos visto en el paradigma de Jesús las divisiones de una fuerza, la desactivación del poderoso, en tercer lugar, la disyuntiva de la práctica. Si tú observas conmigo en el relato paralelo de Mateo capítulo 12, verso 27, aquí hay algo interesante que argumenta Jesús, pero que Marcos no lo tiene en su evangelio. Dice Mateo capítulo 12, verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, supuestamente si yo lo hiciera.
Jesús pregunta, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Había una escuela en el tiempo de Jesús en Jerusalén de un grupo de exorcistas bajo el auspicio, o mejor dicho, bajo la aprobación de los propios fariseos. Es decir, que había un sistema, había una escuela, había un grupo de personas que se dedicaban a hacer exorcismos. Y ahora pregunta Jesús, si ustedes los aprueban a ellos y no saben de dónde viene el poder por el cual ellos lo hacen, ellos mismos le juzgarán a ustedes, porque Jesús liberaba para bien, no para mal. Hemos visto entonces acá el acoso de los suyos. Jesús, y lo quieren rescatar, porque el gentío viene sobre él, y algunos pensaron que estaba fuera de sí. Vemos la acusación de los escribas. Él está haciendo milagros no por el poder de Dios, no por el Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás. Y vemos acá cuál fue el argumento del Señor Jesucristo, su pedagogía y el paradigma que él presenta. Observa conmigo, Jesús va a hacer finalmente una aseveración solemne, y es la razón del título de este tema, la acusación de blasfemia contra el Espíritu Santo. Estos versículos que voy a leer, versos 28 y 29, sin duda alguna han producido mucha confusión dentro del pueblo del Señor. De cierto os digo, dice el verso 28, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Comienza nuestro Señor Jesucristo haciendo una aseveración solemne. Ahora, dice el texto, de cierto os digo, la palabra de cierto, usted sabe, les he explicado antes que es la palabra amén, que significa una declaración jurada. En otras palabras, aquí hay una verdad irrevocable de parte del Señor. De cierto digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero la blasfemia, verso 29, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene, y agrega, jamás perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es esto? Debemos recordar que todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo no los hizo en su calidad de Dios, porque cuando Él se humana, deja, por así decir, el ejercicio activo de sus atributos como Dios y viene en esta tierra en completa dependencia del Padre y del Espíritu Santo. Los milagros que hace el Señor Jesucristo los hace en dependencia del poder del Espíritu Santo, porque de esta forma se cumplen las profecías. Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Es decir, Jesús declaró, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, sabéis que el reino de los cielos en medio de vosotros está. El agente operante, el poder por el cual Jesús hacía los milagros era en dependencia y el poder del Espíritu Santo. Y aquí encontramos que estos hombres van diciendo que las señales que hace Jesús, los milagros que hace Jesús, las obras que hace Jesús, no lo genera el poder del Espíritu Santo, la tercera persona del seno trinitario, sino que vienen del infierno directamente de Satanás. Esa acusación, esa blasfemia, ese negar esa obra de Cristo de milagros, produce o produjo en aquel momento la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aún más, verso 29 nuevamente, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, blasfemar acá es no reconocer, no tener la humildad, no tener el discernimiento. La Biblia lo decía, la profecía lo decía, el Mesías haría milagros en el poder del Espíritu Santo, pero esa ceguera, esa falta de reconocimiento de lo que es evidente, no tiene, dijo Jesús, jamás perdón. Y de hecho, toda esa generación fue condenada porque ese grupo de personas que acusaron a Jesús de blasfemo, finalmente lo llevaron a la cruz. Cavaron, por así decir, su propia tumba, sino que es reo de juicio eterno. Verso 30.
Conclusión, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Se cegaron, se cerraron. ¿Recuerdas que les mencionaba que Pablo dijo, endurecimiento en parte, ceguera espiritual, de tal forma que no pudieron ver al autor de la vida? Es por eso que Pedro en su discurso en el día de Pentecostés les dice, sed salvos de esta perversa generación, porque dieron muerte al autor de la vida. Se autoconvencieron bajo su propio engaño. La pregunta que muchos hacen, ¿podemos cometer este pecado en el día de hoy? ¿Se puede hoy cometer este pecado que no tiene perdón? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque cada vez que usted estudie un versículo, y esto es una verdad importante, esto se llama interpretación bíblica. Técnicamente hablamos de la hermenéutica, tener una buena hermenéutica. Cada vez que usted se encuentra con un versículo, antes de aplicarlo, antes de decir esto es, usted debe analizar el contexto, mirar el trasfondo, mirar el contexto. ¿Y cuál es el contexto de esta declaración? Atribuir a Jesús los milagros que hace Jesús por el espíritu de Satanás. Y la pregunta es, ¿hoy Jesús está presente haciendo milagros como lo hizo en aquel momento? Recuerda que de todas partes venían gente porque los milagros fueron increíbles los que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué los hizo? Ya les he dicho antes, 3 razones. Él es Dios, misericordia, pero en tercer lugar y importante, evidenciaban que Él era el Mesías. ¿Podemos cometer este pecado hoy? La respuesta es no. Y alguien dice, dudar de la obra del Espíritu Santo en el día de hoy será razón suficiente para caer en este pecado imperdonable. Repito, dudar de la obra del Espíritu Santo en el día de hoy será razón suficiente para caer en este pecado imperdonable. Nuevamente la respuesta es no. Pero hay grupos, hay predicadores, estos milagreros, estos que engañan a la gente con sus cosas que ellos hacen y ellos los intimidan o los manipulan diciendo, si usted no reconoce lo que yo estoy haciendo, estos milagros, usted está blasfemando, y de esa forma intimidan a las personas. Lo hacen porque el pueblo del Señor peca por ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dudar de la obra del Espíritu Santo en el día de hoy será razón suficiente para caer en este pecado imperdonable. La respuesta es no. ¿Puedo cometer algún pecado que me condene eternamente? ¿Puedo cometer algún pecado que me condene eternamente? La respuesta es sí. ¿Qué pecado? El único pecado que condena al hombre, que es morir en incredulidad, sin haber dado el paso de fe, de reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. En Juan capítulo 3, verso 36 dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que el único pecado que nos puede llevar a la condenación eterna es no creer en la persona de Cristo Jesús. Cuidado, el creer en la Biblia no es información intelectual, no es conocimiento cultural. El creer en la Biblia es seguir, depender, confiar, y se evidencia por un estilo de vida diferente. Y óigame muy bien, querido hermano, querido amigo, usted que nos ve, que asiste a una iglesia, si usted concurre a una iglesia, su vida debe ser diferente, debe haber un cambio de la luz a las tinieblas, porque convencimiento, conmoción, emocional, convencimiento, pero no hay conversión, puede fácilmente confundirse. Hay quienes están convencidos, conmovidos, pero no están convertidos. Y si hay un pecado que nos condena, que es el pecado de la incredulidad, morir en ese pecado de incredulidad. ¿Puede Dios perdonar todos mis pecados? ¿Puede Dios perdonar todos nuestros pecados?
Jesús dijo que este pecado no tiene perdón, ni este en la próxima vida, en Mateo capítulo 12. Pero recuerda que es un pecado que se cometió en un periodo de tiempo, atribuir los milagros a Jesús. Hoy en día Jesús no está haciendo los milagros que hizo hace 2000 años atrás. Yo creo que Dios hace milagros, que Él es poderoso, pero se ha utilizado este texto para confundir y atemorizar al pueblo del Señor. ¿Dios puede perdonar todos mis pecados? La respuesta es sí. Cuando me arrepiento, creo en Cristo Jesús. De hecho, es Juan el Bautizador que dice cuando mira a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por la sangre de Jesucristo su Hijo. Cuando creemos en Él somos limpios de todo pecado, pero cuando nos arrepentimos reconociendo a Cristo como nuestro Salvador personal. Hace años atrás, estando en Argentina, le prediqué por más de 1 hora y media a una pareja, especialmente ella, que era inconversa. Y después de hacer todo mi esfuerzo tratando de ilustrar con argumentos y explicar el plan de salvación, no quiso tomar la decisión por Cristo, y sus palabras fueron las siguientes: soy demasiado pecadora para que Él me perdone. Yo casi ya cansado, después de 1 hora y media de presentar el Evangelio, sencillamente abrí mi Biblia y le hice leer en Mateo capítulo 11, verso 28, donde el Evangelio dice, Jesús dice así: venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Después de 1 hora y media de predicar, de ilustrar, de argumentar, de tratar de convencer, un solo versículo de la palabra de Dios que ella leyó. Después de terminar ese versículo, se quebró en lágrimas y dijo, sí, Jesús tiene el poder para cambiar mi vida. Él lo hizo ahí, Él lo hace con nosotros, lo sigue haciendo porque el poder del Evangelio cambia vidas. Por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay nada que el Señor no pueda solucionar, ayudarnos, cambiarnos. Tal vez no cambiará las complicaciones, pero tendré paz y me sentiré perdonado por el Dios del cielo y mi salvación garantizada, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Predicar la palabra, llevar el Evangelio a toda persona. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer en estos tiempos, no pierdas tu tiempo, habla a otras personas acerca de Cristo, dale la oportunidad para que ellos escuchen el Evangelio y puedan alcanzar salvación. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, Señor, y por este tiempo que nos permite, Señor, poder estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por este tema que nos hace ver la importancia de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal y lo que ocurrió en el pasado, y entender que el único pecado que hoy condena al hombre hacia el juicio eterno es no creer en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser sensibles a lo que tú nos hablas, a tu palabra, para que podamos llevar también el mensaje a otras personas. En Cristo Jesús oramos. Amén